Pues regresaremos ahora a nuestro estudio de Romanos. Eh, ya hemos estudiado, escuchado la predicación de los primeros 6 versículos entre 2 mensajes. Mi hermano Tony me decía después, a lo mejor sería mejor 3 mensajes, ¿no? Porque fueron 2 mensajes poco largos, creo. Pero voy a intentar tener este mensaje un poquito más corto porque como ustedes saben que estaban nosotros juntos anoche por matrimonios, estoy batallando un poco con la gripe y quiero asegurar que puedo sostener la voz hasta final. Entonces, pero no quiero escuchar un amén cuando dicen que voy a ser un poco más corto ahora, ¿no? Pero entre los primeros 2 mensajes vimos a esta carta, es una carta misionera, es una carta de un misionero escribiendo a los romanos, queriendo visitar ellos en su ruta hasta España. Romanos 15, notamos, Romanos 15, 23, 24, dice, por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes. Cuando vaya a España, los visitaré, porque espero verlos a pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Entonces, aún en este contexto, Pablo quiere que los romanos se convierten en compañeros de la misión en el ministerio del Evangelio. Como plantador de iglesias, Pablo estaba buscando llevar el Evangelio más allá, donde no había iglesias establecidas con el liderazgo entrenado todavía. Su visión siempre fue más que solamente proclamar el Evangelio a los perdidos, sino cumplir con la gran comisión completa, haciendo discípulos de todas las naciones y enseñándoles a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Romanos 1:5, como vimos, dice, es por medio de Él, de Cristo, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre o en el nombre de Jesucristo. Y predicar el Evangelio para Pablo incluyó predicar las implicaciones del Evangelio para los creyentes, para que puedan vivir en una manera que refleja la gloria de Dios, de la gloria de Cristo en sus vidas. Por eso Pablo podría declarar en el 2º capítulo de su primera carta a los Corintios, porque nada me propuso saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Su pasión fue predicar Cristo y su evangelio, predicar la gracia de Dios y el perdón comprado con la sangre de Cristo para todos los que fueron dados al Hijo por el Padre, los que recibirán el regalo de la fe que viene por la palabra de Cristo, como decía en Romanos 10, 17, los que al ver Cristo como verdaderamente es revelado aquí por su palabra, arrepienten de sus pecados y confiarán en Cristo Jesús y en su obra en la cruz con su gloriosa resurrección. Pablo mismo escribió a los Efesios porque por gracia, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero él siguió en el versículo que sigue diciendo, ¿por qué somos hechura suya? Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Un don de Dios, aún no podemos llegar a la salvación si Dios no quita la venda de nuestros ojos para que podamos ver a Jesús como es. Y Pablo enseñó, salvos por gracia por medio de la fe, pero salvos para buenas obras. Pablo enseñó cómo los cristianos, los que han arrepentido de sus pecados, que han confiado en Cristo, deben, en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la carne, vivir para la gloria de Dios.
Entonces, aquí en su carta misionera, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió una magnífica argumentación en defensa al Dios Santo, quien salva a los rebeldes pecadores por medio del sacrificio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, para retener también su perfecta santidad. ¿Cómo puede un Dios santo salvar a los impíos y todavía ser santo? Solamente porque alguien tiene que pagar la pena. Y los salvó no solamente para que puedan escapar la pena del pecado, la muerte, la eterna separación entre el hombre y la misericordia, gracia y amor de Dios, sino también para librarlos del poder del pecado, para transformarlos día tras día a la semejanza de su Hijo Jesús. Hasta un día cuando serán salvados, un día futuro cuando serán salvados aún de la presencia del pecado, recibiendo cuerpos glorificados. Eso es el glorioso evangelio que proviene de Dios, que fue mencionado por Pablo en versículo 1 de Romanos 1. El mismo mensaje, como vimos entre los primeros 4 versículos, que fue prometido por medio de los profetas, proclamado por la palabra y personificado en el prometido Jesucristo, Dios hombre y soberano, Señor y Salvador. Y aunque Romanos se trata con el Evangelio en una manera extensiva y profunda, el libro de Romanos no fue escrito para ser un libro de teología. Fue escrita para animar a la iglesia en Roma y aún para apoyar la iglesia en Roma a vivir a la luz del Evangelio. A entender el Evangelio no solamente para predicarlo a los inconversos, sino para vivir de acuerdo con las implicaciones del Evangelio entre sus relaciones unos con otros en la iglesia. Aunque el tema principal de la carta misionera es definitivamente el Evangelio, como vamos a ver, Pablo entendió que la potencial de problemas existía aún entre una iglesia, especialmente una iglesia que consiste en ambos judíos y gentiles. 2 trasfondos distintos con diferentes tradiciones y diferentes maneras de pensar. Entonces, aún dentro de la carta podemos ver principios dados para apoyar a los cristianos a experimentar la unidad de la verdad. Unidad en la verdad. La unidad que solamente es posible cuando vivimos con humildad, sirviendo unos a otros para la gloria de Dios. Vivimos en un mundo día de hoy que enfatiza el individuo más que la comunidad. Y por los avances en la tecnología, la distancia entre las personas está creciendo con mucha velocidad. Aunque por los avances en la tecnología, los mismos avances, podemos mantenernos en comunicación con gente muy lejos. Es un avance muy bueno que no existía cuando mi familia llegó a vivir en Sinaloa hace más que 25 años. Yo creo que es un avance que mis hermanos que todavía están en el centro de la República le gustan porque pueden ver los videos de sus nietos aquí en Sinaloa. Pero con esta misma tecnología que nos apoya en muchas maneras, las personas cercanas no entran en las mismas conversaciones como antes. A lo mejor puede apoyarnos mantener comunicación con personas lejos, pero ahora aún las personas cercanas no están comunicando, no están relacionándose unos con otros como antes. Ahora muchos prefieren los mensajes de WhatsApp sobre platicar con su voz por el teléfono, ¿no es verdad? Unos hablan que ellos tienen cientos de amigos en las redes sociales, aunque la mayoría son amigos virtuales que comunican con emojis que aún pueden representar emociones que en realidad no sienten en una manera personal. Aún la manera que las personas se presentan a sí mismos en las redes sociales
puede ser bastante artificial. Selecciona el mejor selfie entre los cientos selfies que tomaron para poner ahí en la red social, ¿no? Crean un perfil en línea que puede ser muy distinto que cómo son las personas cuando se encuentran persona a persona. Las relaciones reales no son así. No puedes photoshopear, si es una palabra, tu vida real para presentarte como tú quieres que los demás van a conocerte. No, las vidas reales, interactuando unos con otros, vamos a vernos aun cuando tenemos un día muy difícil. Un día que estamos frustrados con algo y no podemos esconder atrás de un perfil que está presentado. En la iglesia, las iglesias consisten de personas que vienen a Cristo desde todo tipo de trasfondo. Aunque no somos judíos y gentiles aquí en la iglesia como la iglesia en Roma, somos personas de diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Tenemos aquí gente que crecieron en las ciudades y personas del pueblo. Personas mayores y personas más jóvenes. Personas poco educados académicamente y los que tienen maestrías. A lo mejor un doctorado. Ricos y pobres. Diferentes partidos políticos. Norteños y los del centro del país y aún más al sur. Como decimos aquí entre los mayos, lloremes y llores. O sea, los indígenas y los demás. Y sin mencionar las diferencias entre los equipos favoritos de fútbol, ¿no? Somos diferentes. Y Dios nos colocó en una familia. En la iglesia, Dios está colocando personas de todo tipo, formándonos en una familia desde personas entre diferentes esferas de la vida que a lo mejor nunca llegaron aún de ser amigos afuera de la iglesia. Y así somos una familia espiritual unido por el Evangelio de Cristo. Muchos hablan de la falta de unidad cuando hay personas que no comparten las mismas preferencias que ellos tienen o que no tienen la misma perspectiva sobre ciertas cosas, como si ellos fueran el estándar y todos deben conformar a ellos. Hay diversidad entre la iglesia en muchas maneras. Pero lo que nos une es la enseñanza bíblica correctamente enseñada. Podemos ver en Efesios 4, empezando versículo 11, y Él, Cristo, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, con este propósito, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto está hablando de la fe como fue usado por Judas, hablando de la doctrina, de la enseñanza, a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el estándar. Todos deben estar siendo conformados a Él. No es ninguno de nosotros que es el estándar. No tenemos que ver si todos deben ser conformados a nuestras preferencias y nuestros gustos. Como aprendimos ahí en la escuela dominical, con la enseñanza de Filipenses. Tenemos que tomar los intereses de los demás como más importantes que nuestros intereses. Tenemos que humillarnos para apoyar a los demás en sus actos de servicio y servir en la iglesia. No tenemos que preferir el mismo estilo de músico para estar unidos en Cristo. A lo mejor tu playlist en tu celular va a ser muy diferente que el playlist de otro hermano aquí en la iglesia. Somos diferentes.
Somos diferentes en muchas maneras y las diferencias no son el problema. Si estamos unidos en lo esencial, si estamos unidos en el Evangelio y en la doctrina bíblica, esto es lo que va a unirnos como familia. Hay diversidad, pero entre la diversidad hay algo que no cambia y esto es la enseñanza bíblica. Entre la carta de Romanos hay una preocupación sobre la necesidad a cuidar la unidad en la iglesia en la verdad por causa de Cristo, mientras aún respetando las diferencias secundarias que tenemos en la vida. Son implicaciones del Evangelio, aunque el tema principal tiene que ver con una defensa de Dios Santo salvando a los impíos y todavía siendo un Dios santo. Ese es el tema del Evangelio principal. Hay un hilo entre Romanos donde podemos ver que Pablo está preocupado con estos dos grupos, judíos y gentiles, de vivir en armonía para la gloria de Dios y la proclamación del Evangelio. Cristo se humilló a sí mismo para dar su vida en rescate por muchos, judíos y gentiles, llores y lloremes, gente de todo trasfondo. No es que necesariamente había problemas ahí en la iglesia en Roma. Por lo menos no tenemos mencionado por nombre hermanas que estaban en conflicto como tenemos en la carta de los Filipenses. Pero en la misma manera que puede imaginar en una guerra, cuando hay dos diferentes países atacando unos a otros, algo brillante ahí va a atraer el ataque del enemigo. Están buscando. De la misma manera, una iglesia que está haciendo las cosas bien y bíblicas y Dios está bendeciendo, tiene que estar vigilantes para cuidarse de no caer a las trampas del diablo. El diablo va a buscar atacar los lugares que Dios está usando y produciendo fruto. Y ahora, entre el pasaje que vamos a ver, quiero que notamos ciertas características evidentes en los hermanos romanos y específicamente en la vida del apóstol Pablo que debemos adoptar también entre nuestras relaciones unos con otros. Estamos todavía en la introducción de la carta. Si buscamos, bosquejamos en la carta de Romanos completo, los primeros 16 o 17 versículos de capítulo 1 forman la introducción de la carta, donde Pablo está explicando su propósito y dónde va con esta carta. Está hablando en esta introducción de quién es Él y dando también, realmente compartiendo su corazón con esta gente que Él quiere visitar. Entonces tenemos en capítulo 1 al 7 la introducción de la carta que incluye el propósito y aún los versículos clave que vamos a ver por el próximo mensaje. Después en Romanos 1:18 hasta Romanos 3:21 podemos decir es la condenación mostrándonos la necesidad de la justicia de Dios. ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Y él va a explicar que los gentiles, los que no tienen la palabra de Dios, son responsables a Dios por la revelación general sobre Dios. Deben saber que hay un creador y deben someter al creador. Y los que no someten al creador, que rechacen al creador, van a tener consecuencias. Ahí llegamos a capítulo 2 y los judíos que ya tienen la palabra de Dios también necesitan la justicia de Cristo, la justicia de Dios, porque son perdidos. Recibiendo la palabra de Dios no es suficiente. Tiene que confiar en el Dios de la palabra. Y llegamos al capítulo 3 y si no fue suficiente, dice que los que no tienen la palabra ahí son condenados. Los que tienen la palabra pero que no acepten la palabra son condenados. Va a terminar en capítulo 3 mostrando que todos son condenados. No hay ninguno que busca a Dios. Y de ahí va a ir a la salvación, la provisión de la justicia de Dios. Pero antes que puede hablar de la provisión de la justicia de Dios, tiene que apoyarnos a entender la necesidad. Porque necesitamos la justicia de Cristo imputada a nuestras vidas. Entonces, esto es donde vamos. Pero todavía
estamos aquí en capítulo 1, en lo que es la introducción de su carta. Vimos en versículo 5, es por medio de Él, por medio de Cristo, que hemos recibido la gracia y apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Pablo estaba totalmente comprometido a proclamar el evangelio para promover la obediencia a la fe por la gloria de Cristo. Y entre el pasaje que sigue, vamos a ver sus compromisos expresados, su compromiso expresado desde un corazón orientado al evangelio. Puede ver el corazón pastoral aún por esta iglesia que él no ha visitado. Porque el corazón está orientado por el evangelio, tiene esta preocupación aún por los hermanos que no conoció todavía personalmente. Romanos 1:7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Padre Celestial, damos gracias por la palabra y el pasaje que tenemos ante nosotros. Gracias por este pasaje que fue inspirado por el Espíritu de Dios, dado a nosotros por el apóstol Pablo, y aún como una introducción a dónde va con su carta, y aún con palabras muy personales para los hermanos ahí en Roma, podamos aprender. Entonces pido, Señor, ayúdenos a ver aún entre este pasaje de mensaje personal entre el apóstol a la iglesia, podemos ver por su manera de hablarles algunas cosas sobre el carácter de Pablo que muestre el carácter de Cristo, para que podamos también seguir siendo moldeados a la semejanza de nuestro Señor. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro texto para hoy. Empieza en versículo 7 y termina en el versículo 13. Aún en el flujo de la estructura del pasaje no termina hasta el versículo 17, pero si intentamos ir hasta el 17 el día de hoy, vamos a estar aquí muy tarde, entonces vamos a terminar en versículo 13 y vamos a dejar el 14 al 17 por la próxima. Pero ya tocábamos un poco con versículo 7 entre mi penúltimo sermón aún, cuando notamos que podemos ver el típico salutación de Pablo, como él empieza sus cartas, como en otras cartas, pero tenemos aquí en Romanos unir versículo 1 con versículo 7, de Pablo a la iglesia, gracia y paz. Entonces, pero él tenía este intermedio entre versículo 1 y 7, donde él empezó a presentar a su llamado y para qué fue llamado, y eso es donde enfocábamos entre el último mensaje. Entonces la estructura: a todos los que están en Roma, los que son amados de Dios, los que son llamados a ser santos. Entonces Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, son creyentes porque el texto nos dice que son amados de Dios y llamados a ser santos. No vamos a parar aquí mucho, pero pueden ver que aún en Romanos 8, 28 al 30, sobre los que fueron conocidos antemano por Dios, que es una manera de decir seleccionados en la eternidad pasada de ser los sobre que Dios decidió derramar su amor. Él decidió en la eternidad pasada derramar su amor sobre estas personas. Y dice que son llamados por Dios. Y también predestinados de ser conformados a la imagen de Jesucristo. O sea, son llamados a ser santos. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes. Entre las salutaciones de su día, los judíos usaban la palabra shalom, o sea, paz. Y los griegos deseaban gozo a las personas. Pero aquí Pablo entendió de solamente puede experimentar el gozo y la paz por la gracia de Dios. Entonces tenemos los términos gracia y paz. Y notamos el orden.
No hay paz real sin paz con Dios. Y solamente podemos ser reconciliados con Dios por medio de su gracia. Entonces la gracia precede la paz. Es por la gracia de Dios que podemos experimentar paz con Él y entonces tener relaciones entre los hermanos que experimentamos lo que Dios entendió para la iglesia. Primeramente tenemos que tener relación vertical correcta para experimentar la relación horizontal como debe ser. Y tal gracia y paz proceden del Padre y del Hijo. Y aquí entonces Pablo enfatiza que el Hijo es par del Padre. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que ellos están al par. Entonces en versículo 7 termina la salutación normal, aunque aquí en Romanos una salutación normal con bastantes detalles importantes declarados sobre el mensajero Pablo y el mensaje que él fue enviado a proclamar. Y podemos notar que este mismo gracia y deseo para paz debe guiar nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo, entre la familia. Entonces ahora en versículo 8, y lo que tenemos aquí es una expresión de agradecimiento a Dios y una declaración sobre sus oraciones. Aún lo que tenemos aquí en la estructura gramática es una expresión de agradecimiento a Dios como la cláusula principal y una serie de cláusulas subordinantes que nos indica cómo es que Pablo podría expresar su agradecimiento a Dios, sus razones para dar tal gratitud y después su declaración sobre el contenido de su oración, su manera de orar, sus razones para orar así y por fin el propósito de su deseo a visitar los romanos, que es el motivo de sus oraciones. En realidad la estructura gramática de las cláusulas subordinantes siguen adelante desde esta cláusula principal en versículo 8 hasta el versículo 17. Pero vamos a guardar 14 al 17 para profundizarnos por la próxima vez que estamos aquí en Romanos. Para apoyarnos entonces notar qué necesitamos captar del pasaje, he dividido el pasaje en 3 partes. Y entre cada parte quiero apoyarles notar varias características del carácter y conducta de Pablo que reflejan el carácter de Cristo. Y entonces deben ser también notados en nosotros como cristianos. Es una lista de palabras. No tiene la estructura, formato que normalmente me gusta usar. Aún tengo que confesar, yo mencioné a Pastor Antonio, batallé mucho porque este arte de la predicación y arte de la homilética, de la estructura que me gusta usar, no estaba dando algo forma en este mensaje. Entonces va a ser más una lista de palabras. Y aunque no es mi preferencia, esa es la manera que creo que podemos sacar de este pasaje el mejor para nosotros, para ver el punto para nosotros. Entonces, lo que vamos a notar son características del carácter y la conducta de Pablo que reflejan el carácter de Cristo y entonces deben ser reflejados también en nuestras vidas. No estoy exaltando a Pablo como nuestro ejemplo para seguir en sí mismo. Los personajes bíblicos no están ahí para ser ejemplos a seguir nada más, como a veces están usados. A veces escuchamos a las personas diciendo a los niños que deben ser como José porque él huyó la tentación, o deben ser como Daniel porque Daniel fue hombre de Dios que oró y también él comió toda su verdura, entonces es buen ejemplo, ¿no? Este no es como usamos los personajes bíblicos. Pero, porque sin el poder del Espíritu Santo y el deseo a obedecer a Cristo por su gloria, intentando a mostrar virtudes, aún virtudes buenas, sin un enfoque en la adoración de Cristo, no traerá gloria a Dios. Y últimamente, no va a ser sostenible en nuestras vidas. Filipenses 2, 12 y 13 nos dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia,
Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Salvación aquí aún en el sentido presente, la salvación completa que incluye la santificación. Porque es Dios quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Tanto el querer como el hacer, es decir, que Él nos da el deseo tal como el poder de hacerlo. Tenemos que seguir a Cristo para la gloria de Él mismo, pero Pablo mismo declaró a nosotros en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Entonces es en ver el carácter de Cristo ejemplificado en Pablo y otros que podemos ser motivados a mostrar el carácter de Cristo en nuestras relaciones unos con otros, persona a persona, especialmente entre la familia de la iglesia. Entonces, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Entonces, aquí en versículo 8 tenemos una cláusula principal de esta porción del pasaje. Aquí él empieza en primer lugar. En primer lugar, tiene que ver, está diciendo que eso es más importante que los demás, o es en el primer lugar como va a ser una lista de cosas, primeramente, segundo, tercer. ¿Por qué dice en primer lugar? No es tanto como va a ser más importante, pero él está diciendo, antes que yo empiece a decirles que voy a decir entre la carta, quiero que ustedes escuchen de mi corazón. Quiero que ustedes saben que yo quiero estar con ustedes, que estoy orando por ustedes. En primer lugar, doy gracias a Dios, a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos ustedes. Por todo el mundo se habla de su fe. Él está agradecido porque tiene un corazón de llevar el evangelio a los gentiles, fue llamado a hacerlo y está viendo que ahí en Roma aún los gentiles están conociendo a Cristo. Entonces, aquí tenemos el agradecimiento. Voy a tener 3 palabras principales para dividir el mensaje y otras palabras que apoyan a nosotros captar el carácter de Pablo y también su conducta que debe ser algo que sea reflejado en nuestras vidas. Entonces, primeramente, el agradecimiento. En primer lugar, doy gracias a mi Dios. Ese es su punto principal y todo lo demás está explicando cómo está haciendo. Pablo está expresando su gratitud a Dios por el testimonio reconocido de los hermanos. Pablo tiene un corazón orientado por el evangelio. Él quiere que otros, y especialmente los gentiles, escuchen el evangelio. Y entonces, cuando él está escuchando sobre el testimonio de los hermanos en Roma, está muy agradecido con Dios. Aún con agradecimiento podemos unir otra palabra. Podemos decir que su agradecimiento fue expresado con adoración. Adoración. Él da gracias a Dios y nota su enfoque en dar gracias, en dar la gloria a Dios en todo. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios, pues Dios a quien sirvo me es testigo, o Dios es mi testigo. Lo último por implicación está hablando de Dios. Dios, Dios, Dios. Está dando toda la gloria a Dios. Está expresando su agradecimiento con adoración, que es Dios quien está obrando en las vidas de los romanos y entonces su fe está siendo reconocido. Toda la gloria va a Dios. Su agradecimiento está expresado al Dios Padre por medio del Dios Hijo. Así es como oramos. Oramos al Padre por medio de Jesús o por la autoridad de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Es por medio de Cristo en el Evangelio que tenemos acceso al Padre. Y hay otra característica que quiero notar aquí. Podemos usar la palabra animar. Animar. Pablo no solamente escuchó el testimonio sobre la fe de los romanos, fue reconocido ampliamente y dio gracias a Dios, pero también tomó el tiempo para decirles a los romanos. Pues imaginar cómo ellos sintieron cuando escucharon la lectura de la carta entre la iglesia. Alguien leyó esta carta a los romanos y ellos estaban escuchando. A veces, hermanos,
y yo estaba analizando en mi propia vida, a veces podemos platicar sobre alguien a los demás. No estoy platicando de decir cosas malas sobre alguien, como diciendo rumores, pero puede ser que estamos hablando sobre algo bueno en la vida de otros. Por ejemplo, yo estaba analizando, a veces yo estoy platicando con otros pastores sobre los residentes pastorales que tenemos aquí en la iglesia. Y a veces yo estoy contando a otros de cómo estoy viendo a ellos crecer en sus capacidades, en sus relaciones con la iglesia y cómo Dios está levantándoles para ser buenos pastores. Y a veces yo puedo estar contando la gloria a Dios por la manera que Él está trabajando en estos varones a otros, pero a veces no pauso para tomar el tiempo para decirle a ellos. Y yo creo que eso pasa en nuestras vidas. A veces podemos dar gracias a Dios por algo y hablar de la manera que Dios está trabajando en alguien a otros, pero es bueno tomar el tiempo de pausar y decirles que yo estoy mirando a Dios trabajar en tu vida. Porque es una manera de dar ánimo a ellos. De la misma manera que los abuelos vienen a ver los nietos después de un tiempo y dicen, tanto ha crecido este niño. Los padres no ven. Todos los días están creciendo milímetro y no se ve. Hasta que alguien viene que no ha visto. Y a veces uno mismo no ve su propio crecimiento espiritual tanto. Ellos están viviendo con sí mismos todos los días. Pero cuando alguien más de afuera puede decirles, mire, estoy mirando que Dios está usándote. Estoy mirando cómo estás mejorando en sus capacidades, en su carácter. Es una manera de animarles en una manera correcta, no para que ellos sean orgullosos, porque no es de ellos, es de Dios. Pero va a animar a ellos. Entonces, hay algunos cristianos que son muy rápidos a exhortar un hermano cuando necesitan exhortación, pero son muy lentos a ofrecer una palabra de ánimo. Supongo que podemos también aquí usar la palabra apreciar, porque su expresión de agradecimiento a Dios fue en apreciación por el testimonio de la fidelidad en ellos. Está apreciando la obra de Dios en ellos y apreciando que ellos están siendo fieles a Dios. Podemos ver algo muy similar en la primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1, 8 al 10. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está expresando a los de los tesalonicenses de la manera que su testimonio ha sido divulgado por toda la región. Qué bueno será si otros, no, pues ya escuché el evangelio por los hermanos ahí en Mochicawi. Yo escuché el evangelio por los hermanos que van a la iglesia bíblica Palabra de Cristo, que viven aquí en mi barrio de Los Mochis, o donde sea. Y él está expresando la apreciación por la manera que este testimonio estaba siendo usado por Dios. Eso fue no solamente su práctica, la práctica de Pablo en escribir a las iglesias, pero también podemos verlo, lo mismo en su carta a Filemón, donde expresó su agradecimiento por él. Aún tenía que hablar con él sobre algo importante, pero él empezó explicando lo que estaba agradecido a Dios por Filemón. Aun cuando Pablo tenía que escribir la iglesia en Corinto y exhortar la iglesia sobre varias cosas que estaban haciendo mal, él empezó su carta expresando su gratitud a Dios por su obra en los hermanos allí. Y mencionaste a ellos lo que fue su motivo de agradecimiento. Aún antes que él tenía que confrontarles por ciertos pecados, él mencionó, yo puedo ver la obra de Dios en su vida.
Esas son unas maneras que Dios está trabajando entre ustedes. Aun cuando hay necesidad de confrontar el pecado entonces en las vidas de unos hermanos, podemos pausar y apreciar la obra de Dios en sus vidas y animar a nuestros hermanos aún junto con la confrontación. Oye, algunos son muy rápidos a confrontar cuando ven el pecado. Deben ser tan rápidos de también decir una palabra de ánimo cuando vea la obra de Dios trabajando en la vida de nuestros hermanos. Entonces, en el versículo 8 vimos el agradecimiento. En primer lugar, doy gracias a mi Dios. Y su agradecimiento a Dios incluyó adoración a Dios, apreciación por los hermanos, expresado para darles ánimo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Todo el mundo conocido, había romanos y como hombres de negocio viajando, estaban compartiendo su fe y otros escuchando su testimonio. Ahora versículos 9 al 12. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logré ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. La palabra que escogí para una descripción general, personal, identificado aquí en el texto es añoranza. Añoranza. Yo sé que es una palabra que a lo mejor no está usado tanto, pero capta esta idea que viene en versículo 11 cuando dice anhelo verlos. Y podemos ver que él está orando constantemente, siempre orando, que está expresando este deseo fuerte que él tiene de verlos y de tener una oportunidad de ministrar la palabra, el evangelio entre ellos. La idea aquí es un deseo muy fuerte. Anhelo verlos. Literalmente tiene que decir algo como echar en falta. Es que como alguien que algo está perdido cuando tú no estás aquí, cuando no estamos juntos. Y recuerda que él nunca visitó esta iglesia todavía. Tenía este tipo de amor para la iglesia de nuestro Señor, que sentía añoranza para ellos. Y recuerda la iglesia en Roma no fue plantado por él, entonces este deseo es algo que es del Espíritu de Dios que tenemos entre familia, aún entre el pueblo de Dios más grande que nuestra iglesia local. Posiblemente él conoció a algunos ahí en otro lugar viajando, pero su deseo a verlos fue fuerte en querer verlos personalmente. ¿Cómo está tu deseo a ver tus hermanos en tu propia iglesia? Cuando a lo mejor tiene algo de tiempo por fuera o si un hermano ha sido ausente. Cuando un hermano por enfermedad o su trabajo, tenemos algunos hermanos que tienen que trabajar los domingos, a veces varios domingos seguidos. ¿Cómo sientes? ¿Siente pérdida por no ver sus hermanos? ¿Deseo a ver sus hermanos? Pues Dios a quien sirvo, dice el versículo 9, en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logré ir a ustedes. Entonces podemos ver este deseo fuerte. Está orando, está pidiendo de Dios, quiere verlos. Notamos aquí tan fuerte es su deseo a verlos y servirlos. Dice, pues Dios es mi testigo. Es como un voto. No estoy nada más diciéndoles algo. Como la gente dice, sí, no, recibimos una invitación de ir a la casa de alguien. Sí, nos vemos ahí. A veces nos vemos ahí cuando no tienen la intención de ir. Ese es como algo costumbre. Este no es algo costumbre, ese es verdadero. Este viene de su corazón. Estoy diciéndoles en serio, no miento. Otras características del carácter, conducta notados aquí, dignos de emular.
Dice, sin cesar hago mención de ustedes, incesantemente orando por ellos. Pablo era un hombre de oración. Era dedicado en la oración. Él estaba sin cesar orando por la misma cosa, pidiendo que Dios hace algo. Él también es apasionado en su proclamación. Se recuerda, dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio, aún en la predicación es algo que está dado ahí para captar la idea del pasaje. Literalmente dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu del evangelio de su Hijo. Es en este ministerio que tengo, que viene de Dios, estoy sirviendo. El espíritu del apóstol Pablo, motivado por el espíritu de Dios a servir en esta manera. Tenía una pasión. Pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, siervo en mi espíritu. Hablan de actitud. O sea, en mi espíritu, no está refiriendo al Espíritu Santo, pero es su espíritu, su actitud, motivado por el Espíritu de Dios, por Cristo mismo, a quien sirvo en el evangelio de su Hijo. Siempre en mis oraciones, versículo 10, implorando que ahora, a fin por la voluntad de Dios, logré ir a ustedes. Él tenía el deseo de visitar, un deseo de estar juntos. Esa es otra marca de alguien que ama a la iglesia. Si amamos al Señor, vamos a amar a la iglesia. No podemos decir que, yo amo a Cristo, pero no tengo preocupación por su iglesia. El amor por Cristo va a ser convertido en un amor entre el cuerpo. Y Él quería verlos, visitarlos, tener esta añoranza, ese deseo fuerte para impartirles algún don espiritual. Y había diferentes personas que han usado este versículo para hablar de cosas que no son tan bíblicos, algunos que un don espiritual en el sentido que tenemos dones espirituales. En el momento de la salvación, Dios nos ha dado ciertas capacidades sobrenaturales que podemos utilizar en el servicio del Señor, y aún entre el tiempo conociendo más de la palabra, podemos ser utilizados mejor porque nuestras capacidades junto con nuestros dones van a ser mejorados. Pero aquí no está hablando de dar un don en este sentido. Él está hablando porque los dones de espíritu, como dones espirituales en este sentido, son dados por el Espíritu, no son dados por un apóstol. Pero aquí está hablando de este compartir con ellos, este mutuo ministerio, esta experiencia que van a tener de servir juntos. Habla de para impartirles o compartir con ustedes o comunicar a ustedes, puede ser traducido, en este ministerio juntos. Entonces aún el servicio de Pablo, el deseo a servir juntos está anotado, a fin de que ustedes sean confirmados o edificados, sean estables. Él está queriendo aún ministrar el evangelio para la edificación de los creyentes. No solamente el evangelio para los inconversos, pero predicar el evangelio para apoyar a ellos. Y eso es lo que él cumple en su carta. Está explicando las profundidades del evangelio. Todo aspecto del evangelio. ¿Por qué? Porque lo más profundo entendemos la obra de Cristo en nuestras vidas, lo más que va a impactar la manera de vivir. Entonces, por la edificación de ellos, de dar confort, él menciona, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Entonces, esta idea de tener el mutuo ministerio va a animarnos y confortarnos. Podemos ver aquí su amor, su afección para la iglesia. Es un ministerio mutuo, él entendió. A veces unos pueden pensar que en el ministerio tenemos como diferentes rangos. Algunos se ponen el pastor aquí muy por arriba y después hay un diácono, después hay otras ovejas. Pero estamos en el ministerio juntos, hermanos. Hay diferentes roles que tenemos, pero eso es un ministerio unos a otros. Aún el apóstol Pablo, hablando de los nuevos creyentes ahí en Roma, dice que vamos a confortar unos a otros, vamos a tener esta edificación mutua. A veces algunos pastores piensan en el rol como Pablo y otros como Timoteos.
Yo quiero decirles que ha sido un gozo de mi vida de trabajar con los que están siendo preparados por el ministerio. Y si ve como Pablo y Timoteo, es en un sentido que también es un mutuo ministerio. Sin duda, Pablo fue animado por trabajar con Timoteo y Tito y los que él estaba entrenando. Ellos fueron usados en la vida de él, tal como él en las vidas de ellos. Y así es entre los pastores y las ovejas. Hay un ministerio mutuo, hay un confort mutuo, que las ovejas están ministrando a sus pastores tal como los pastores a las ovejas. Compartimos en los dolores y los gozos de la iglesia. Hay cosas que pasan que causan los hermanos dolor y los dolores están compartidos por los pastores. Hay cosas que causan mucho gozo y compartimos el gozo unos a otros. Hay cosas que pasan que pueden causarnos sentir triste por algo y compartimos en esta tristeza juntos porque estamos sirviendo juntos mutuamente, confortando unos a otros. Siguiendo adelante, y no quiero que ignoren, hermanos. Quiero que sepan, no quieren que ignoren, que con frecuencia he hecho planes de ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Pues hay varias cosas aquí, pero lo que yo notaba como palabra aquí en esta porción es ambición. Ambición. Ambición puede ser usado en una manera secular muy... como alguien buscando su propia manera de elevar a sí mismo. No estoy usando en esta manera, pero esta fue su ambición. Su ambición fue proclamar el evangelio, ir a ellos, servir a ellos, tener ministerio entre ellos. Él estaba orando para esta oportunidad y orando entre la voluntad de Dios. Entonces podemos ver otra palabra aquí, sumisión a la providencia de Dios. Él quería hacer algo, pero él estaba esperando hasta que Dios abrió la oportunidad. Dice que fue impedido hasta este punto. No quiere que ustedes piensen que no quiero verles, pero hasta ahorita no puedo. Dios estaba ordenando su vida en diferente manera. Tenía que esperar. Y sabemos que por la voluntad de Dios sí llegó a Roma, pero no llegó a Roma en la manera que él estaba queriendo llegar. Con el propósito que quiere llegar. Él llegó a Roma para compartir el evangelio, pero también en una manera distinta que Dios usó. A veces Dios va a usar maneras distintas. Podemos orar y querer algo y Dios a veces va a darnos respuesta, pero en una manera que no esperamos. Entonces podemos ver esta sumisión a la voluntad de Dios. Él estaba ambicioso para hacer algo y el algo aquí es que dice obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Vamos a entrar un poco más a este pasaje la próxima vez, pero si brinca al versículo 15, él dice, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Algún fruto también entre ustedes. Lo que podemos notar aquí es, él tenía esta ambición de servir al Señor y servir a la iglesia, pero él no estaba esperando hasta algún día cuando puedo ir, voy a empezar a servir. Algún día cuando puedo ir a ellos, porque 2 veces mencionó aquí, también entre ustedes que están en Roma, versículo 15, él ya estaba sirviendo al Señor. Él tenía esta ambición a servir al Señor donde estaba, mientras también orando que puede ir a otro lugar y servir al Señor. Dios nunca va a llamarnos a ir y servir en otra parte si no estamos siendo fieles donde estamos. Entonces él estaba esperando que Dios guía, esperando que Dios abra la oportunidad. Podemos ver en otras ocasiones, él estaba buscando a Tito y no podía llegar a ciertos lugares. Hay momentos que Dios está guiándonos entre su providencia para llevarnos donde necesitamos estar. Pero mientras estamos aún esperando por lo que queremos hacer, debemos ser hallados fieles donde estamos. Y esas son algunas de las cosas que notamos aquí. Yo sé que fue poco raro el formato de ver nada más una lista de palabras, pero esta lista de palabras son cosas que identifican el carácter de Pablo
el carácter de Pablo que fue produciendo una manera de conducir su vida. Y podemos aprender aún viendo el carácter de Cristo mostrado en el carácter de un siervo que estaba dedicado a servir al Señor. Podemos ver características de nuestro Señor que deben ser identificadas también en nuestras vidas, hermanos. Y aún en una introducción, aún en una salutación a una iglesia en un lugar lejos, Dios puede usar su palabra para moldearnos a la semejanza de Cristo.